Hola chicos, me llamo Elde Felipe, soy de Brasil, soy de Bahía, de Brumado. Y estoy aquí hoy día en Perú. Pero ¿por qué estoy en Perú? ¿Cómo llegué aquí en Perú? Bien, te cuento. Yo en 2021 fui Fisher, un proyecto que tenía en la Unión Este Brasileña. Y ahí aprendí un poco cómo ser evangelista. Pero después fui invitado a la Escuela de Misiones en 2022. Entonces ahí fui a Uruguay y ahí fui llamado a ser misionero internacional, pero no sabía dónde. Entonces fui llamado empezando 2023 a ser misionero aquí en Perú, pero también no sabía dónde. Pero ahora, cuando llegué en Lima, en la capital, hablaron, usted va a Trujillo. Yo, qué bien, ¿no? Fui a Trujillo y aquí quedé, ¿no? Conocí a algunas personas, incluso que implementamos aquí el proyecto Fishe en Perú. Y voy a pasar para ustedes una de las personas responsables por eso, nuestra comunicadora Estefita Sarmiento, que ella, no, hablamos con ella y ella implementó este proyecto aquí también junto con nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Sí, a inicios de este año, Felipe llegó desde Brasil para poder ser misionero acá en la ciudad de Trujillo, en Perú, y nos comentó acerca de este proyecto Fisher que habían realizado en su campo misionero. Entonces, nosotros también pensamos, junto también con la administración de la Asociación Norpacífico del Perú, implementar este proyecto aquí porque es un proyecto que va a involucrar a nuestros adolescentes a estar activos, compartir la palabra de Dios, a involucrarse en la misión sobre todo y disipularlos. Así que implementamos el proyecto Fisher. Iniciamos con 16 adolescentes, luego se fueron sumando más y más en diferentes ciudades y ya hemos tenido la primera graduación. Entonces los chicos han sido capacitados, han sido motivados, han recibido diferentes capacitaciones para poder evangelizar a través de sus redes sociales y así alcanzar a más personas. Y ahora ellos ya están para poner en práctica todo lo que han aprendido. Y está aquí con nosotros también una de las primeras Fishers aquí en Perú, y ella es Belén, y voy a dar pase con ella. Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Fui una de las primeras Fishers, una Fisher pionera aquí en mi país, en la ANOP, en la Asociación Norpacífico del Perú. Tengo 16 años y miren todo lo que se va logrando poco a poco. Estuvimos participando de las clases con Fita, Felipe y muchos más maestros. Fueron en total 8 clases muy asombrosos. Nos enseñaron no solamente a diseñar, a editar videos, sino que también a poner nuestros dones y talentos en las manos de Dios. Ahora ellos no solamente fueron enseñados, pero ahora también van a enseñar y van a ser esos fiches líderes, fiches mentores que van a estar ahí capacitando y liderando los nuevos adolescentes en ese lindo proyecto. Entonces mandamos saludos a la Unión Ecuatoriana y a cada adolescente que está nos mirando en este momento. Y un saludo desde Brasil, desde Perú, desde Trujillo para usted. Chao. Chao Chao, chao chicos. chicos. Muy buenas noches, queridos amigos. Que Dios pueda bendecirnos grandemente en esta linda noche. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta semana de énfasis espiritual, nueva generación de discípulos. Que todos puedan ser bienvenidos. Y quiero saludar a cada uno de ustedes. Por aquí veo que está conectada Brittany, Flor, Alberto. Y bueno, sería lindo que puedan encender sus cámaras para poder conocerlos. Por acá también veo que está el pastor Cristian Álvarez. Bienvenido, querido pastor, que Dios pueda bendecirlo grandemente. También está Daniel. Por acá dice Iglesia San Camilo Oeste. Adri también está, así que un saludo y una bienvenida para cada uno de ustedes. Por aquí ya veo que han encendido sus camaritas, así que Dios pueda bendecirnos. Qué lindas verlas estas tres señoritas aquí. Qué gusto, que Dios pueda bendecirlos. Gracias por conectarse y ser parte de esta semana de énfasis espiritual, nueva generación de discípulos. Y bien, para continuar, vamos a cantar nuestro canto lema, que es
en tu nombre. Así que pongan mucha atención y ahí donde usted está, cante. Alabe el nombre de nuestro Señor con este hermoso canto en tu nombre. Se oyen las trompetas, ya vienen anunciando el retorno del Eterno en cada rincón y en cada hogar. Su pueblo está discipulado en todo momento y lugar. Grupos pequeños de gran bendición. La consigna es comunión, relación y misión. En tu nombre a los confines del mundo iremos. Las naciones todas escucharán tu evangelio. Avanza en la conquista de la victoria. Avanza, pronto veremos su eterna gloria. Somos del Cordero, discípulos que buscan iluminar el mundo. Es nuestra misión levantar la luz de la verdad. ¿Quién es Jesús? La nueva generación saldrá iluminada, la tierra será juventud de Cristo. Donde vayas comparte su paz. En tu nombre a los confines del mundo iremos. Las naciones todas escucharán tu evangelio. Avanza en la conquista de la victoria. Avanza, pronto veremos su eterna gloria. En tu nombre a los confines del mundo iremos. Las naciones todas escucharán tu evangelio. Avanza en la conquista de la victoria. Avanza, pronto veremos su eterna gloria. Muy bien. Luego de ese hermoso canto, vamos a continuar y vamos a orar porque debemos de pedir la dirección de nuestro Señor para que pueda abrir nuestro entendimiento en esta noche y podamos entender el tema, ¿sí? Así que vamos a orar allí donde estamos, inclinemos nuestra cabeza para orar, ¿ya? Amoroso y cariñoso Padre, usted que mora en las alturas de los cielos, mi Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Una vez más queremos agradecerle por este día de vida y también queremos pedir su dirección, Señor, para que sea usted la sabiduría necesaria para ese día, Padre. Que el mensaje que tiene preparado Matías para el día de hoy, Señor, sea aquel mensaje que va a tocar nuestros corazones, que va a quedarse plasmado en nuestras mentes y que vamos a poner en práctica, Señor. Acompáñenos, que su Espíritu Santo sea el que nos dirija y nos acompañe. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, feliz noche. Les mando un saludo desde Texas y la canción que voy a tocar hoy es Escuchar el son triunfante.
Pero muchísimas gracias, Camila. Que Dios pueda seguir dándote mucha sabiduría. Y bien, vamos a continuar. Y en esta ocasión quiero invitar al pastor Cristian Álvarez, quien tendrá un pequeño mensaje para nosotros. Es un pequeño mensaje de motivación, así que pongamos mucha atención, querido pastor. Bienvenido, que el Señor pueda dirigirlo. El tiempo es suyo. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí se oye bien? Perfecto, pastor. Muy bien. Para mí es una alegría, chicos, saludarlos a todos ustedes que están ahí conectados. Yo solamente voy a darles unos tips antes del mensaje, ¿verdad? Antes del mensaje de Matías, unos tips de cómo hacer trabajo misionero. Porque como ustedes saben, estamos todos involucrados en lo que es buscar personas con quienes estudiar la Biblia, enseñarles a nuestros amiguitos, ¿no? Trabajar con otros jóvenes, trabajar con nuestros seres queridos. Entonces, yo quiero darles un tip que es muy importante. Miren, me voy a basar en una cita de Ellen White, que ella dice allí que el método de Cristo es el único método que tendrá éxito en alcanzar al pueblo. ¿Saben qué hacía Jesús, chicos? La Biblia dice que el Salvador se acercaba a las personas como quien deseaba su bien. Noten eso. Luego dice que les mostraba simpatía. Después dice, ella sigue diciendo allí que luego de mostrar simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y entonces les decía, seguidme. ¿Saben qué significa eso, chicos? Que cuando estemos trabajando por otras personas, nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús hacía. Es decir, debemos usar el mismo método que Jesús usó. Ustedes vieron que cuando yo les di varios pasos aquí, ¿no? Acuérdense, primero, Jesús se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles bien. Nosotros también tenemos que acercarnos a la gente de forma muy amistosa, que la gente sienta que queremos nosotros hacerles bien. Cuando tú te acercas a tu amiguito, ¿verdad? Tienes que acercarte así, con alegría, tienes que acercarte así, preguntando en qué puedes tú ayudar, qué puedes hacer, ¿verdad? Cuando vas a acercarte a la persona con quien vas a estudiar la Biblia, tienes que acercarte como lo hacía Jesús. Luego dice allí que le mostrar simpatía. Eso significa que nosotros, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que sonreír, tenemos que mostrarnos, ¿verdad?, amigables con las personas, tenemos que tratar de hacer lo mismo que Jesús hacía. No hay que poner barreras con las personas a las que nosotros estamos dando estudios bíblicos, enseñando la Biblia. La tercera cosa que Jesús hacía es atender las necesidades. Eso significa que algunas veces atender las necesidades, chicos, significa, ¿verdad?, ayudar. Algunas veces nos toca ayudar, ¿verdad? Ayudar de pronto a la persona con la que estamos enseñando la Biblia. Algunas veces van a ser nuestros amigos, nuestros compañeros de colegio, ayudarlos, ver qué podemos hacer, ¿verdad? A veces nuestros amigos quieren hablar, quieren escuchar porque tal vez en la casa ellos no están siendo oídos y solamente quieren hablar y conversar. Y esa es una forma de ayudar, de atender. También puede ser que si estás dando estudios bíblicos a una persona más grande, podrías ayudarla tal vez en los quehaceres domésticos,
ayudando a barrer, ¿verdad? Ayudando a comprar alguna cosa, lo que sea. Lo que tenemos que hacer es atender las necesidades de las personas. No te olvides eso. Esto es lo que Jesús hacía. ¿Y para qué hacía todo eso Jesús? Acuérdate, él ganaba de esta forma la confianza. Necesitamos ganar la confianza de las personas con quienes nosotros estamos trabajando. Esa es la clave. Porque si solo llegamos y abrimos por abrir, sencillamente puede ser que alguna persona por ahí, pero vamos a tener más éxito si usamos el método de Jesús. Y después de que él ganaba la confianza, después que había llegado al corazón de las personas, es cuando él les decía, seguidme, seguidme. Por tanto, chicos, jóvenes, queridos, ese es el método de Cristo. Así que no solamente es cuestión de abrir la Biblia, no solamente es cuestión de dar el estudio bíblico por dar, sino tenemos que hacernos amigos. Y entonces, todo esto tú tienes que ver formas de ganar la confianza. Tú tienes que pensar en maneras, ¿cómo puedo hacer para ganar la confianza, para ganar el corazón de los jóvenes o de las personas con las que yo estoy estudiando la palabra de Dios? No te olvides que nuestro objetivo, nuestra misión, es llevarlos a los pies de Jesús. Nosotros no solamente queremos estudiar la Biblia por estudiar, queremos que ellos tomen decisiones en favor de Cristo. Y los corazones van a estar mucho más receptivos al mensaje, al trabajo misionero, si nosotros ganamos el corazón y ahí después los invitamos a seguir a Cristo. Así que, chicos, que el Señor los bendiga y que podamos, ¿verdad?, poner en práctica estos tips de cómo Jesús trabajaba y aplicarlos a nuestro trabajo misionero personal. Un abrazo a la distancia y que ustedes puedan ser esa nueva generación de discípulos que el Señor está buscando. Un abrazo, ¿ah? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, querido pastor. Yo creo que ya se nos quedaron bien grabaditos los tips. Así que si usted no tenía que haber tomado apuntes para que luego si le hacemos alguna pregunta, pues ya ahí esté apuntado, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar ahora. Muchas gracias, Paz. Vamos a continuar ahora con Matías, quien tiene el mensaje de esta noche y ya está pendiente, ya está presente aquí, Matías. Así que bienvenido, Matías, que Dios pueda bendecirte en este momento. Adelante. ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Ya. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco que puedan apartar un momento de su noche para poder estudiar un poco más acerca del Evangelio, ¿no? En este tiempo en el cual el mundo tiene tantas adversidades, tantos problemas, es donde Cristo, el Señor, ha provisto para que surja una nueva generación de discípulos. No discípulos que busquen seguir a Jesús porque quieren ganar el cielo, o porque no se quieren perder, sino porque lo aman y han entendido lo que Cristo ha hecho por sus vidas. Entonces, a través de esta semana de oración hemos aprendido igualmente muchas cosas. El primer día pudimos comprender por qué es que el pueblo, no, a través de todo esto es la historia de Daniel, por qué el pueblo de Israel llegó a ser cautivo. ¿Por qué llegó a ser cautivo? Y a la misma manera entendimos que para poder seguir a Cristo de una manera por amor, yo tengo que tener una necesidad en mi corazón para seguirlo. Si no, va a ser por interés. Y por esa razón es que a través del Espíritu Santo el Señor toca lo y necesitemos de un Salvador. En el segundo día nosotros también pudimos hablar acerca de el contexto de las madres y padres que dedicaron, así como Daniel a sus amigos, criándolos en la verdadera educación, que es la educación del cielo. Ellas no podían hacerlo, o estas personas no podían hacerlo por su cuenta, porque son humanas. Pero es cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo y le decimos, Señor, yo no puedo. Y recuerden lo que significa la justificación por la fe. Es echar el orgullo, el yo,
de la persona al polvo de la tierra y dejar a Cristo que haga lo que yo no pueda hacer por mí mismo. Y así mismo pudimos aprender eso en esa historia. El día de ayer pudimos estudiar al fin Daniel capítulo 1, en el cual nos dimos cuenta que Daniel se aferraba a las promesas de Cristo. Entendimos qué son los pactos, ¿no? Que es esencial que como cristianos, como nuevos discípulos, como una nueva generación, debemos vivir el nuevo pacto, ya no prometiendo, valga la redundancia, promesas a Cristo, porque sabemos que no las podemos cumplir, sino aferrándonos a las promesas que Cristo nos ha prometido y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros una transformación completa. Amén. El día de hoy vamos a ver Daniel 2 y antes de comenzar desearía que podamos orar, ¿ok? Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que has hecho por mí y por nosotros. Gracias porque permites estas oportunidades para poder estudiar más tu palabra, para poder comprender un poco más de tu carácter, Señor. Haznos dispuestos a estar dispuestos a escuchar tu voz. Haznos dispuestos a estar dispuestos a amarte y darte nuestro corazón. Señor, nosotros no podemos y somos humanos. Te pedimos que sea tu poder, tu fuerza la que nos levante y nos haga no decidir por ti cada día, cada momento de nuestra vida. Gracias, Señor. Solamente soy un instrumento tuyo. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, no, déjenme ver si se puede compartir pantalla. No hay ningún problema. Por la gracia de Dios, todo saldrá bien. Sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Okay. Como pudimos ver, el título de toda esta semana de oración es Daniel a la luz de la cruz. ¿No? Daniel a la luz de la cruz. No solamente estamos leyendo por encimita la historia de Daniel, sino que es que estamos viendo el Evangelio en la vida de estos jóvenes tan especiales. No estamos entendiendo, como dijimos anteriormente, el Evangelio es nada más y nada menos que Cristo, Jesucristo y Él crucificado. Y a través de estos jóvenes ellos pudieron vivir ese Evangelio, pudieron levantar a Cristo en su vida, ¿no? Y a través de todo pudieron alcanzar no solamente no recuperar a ese pueblo que había estado en rebelión, sino que a través de su testimonio pudieron alcanzar vamos a ver ahorita, al rey, ¿no? Al rey Nabucodonosor, a los magos, adivinos, a todas las personas que estaban a su alrededor, porque de esa manera es que trabaja Dios. No piensen que Dios solamente está buscando a alguien específicamente, sino que Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento, toda la gente. Él es un Salvador que nos busca y a través de este seminario lo podemos entender un poco, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 2, pero antes de iniciar en sí en la Biblia, vamos a dar un poquito de apertura. Voy a estar leyendo algunos textos que nos van a ayudar un poco a entender la situación que estaba viviendo Babilonia, especialmente Nabucodonosor. Dios lo está buscando. A veces pensamos que porque era tan malo, era terrible ese rey, pensamos, no, Dios ya lo dejó, ya de estar perdido ese hombre. Pero a veces no es así. El Señor sigue buscando hasta la última instancia de la vida y a través del espíritu de profecía vamos a entender un poco más, ¿no? Este contexto de la historia de Daniel. Y dice así: en el segundo año de Nabucodonosor, Nabucodonosor soñó sueños. Así es como se nos presenta a la monarquía de los mayores reinos terrenales, al rey de los mayores reinos terrenales en su propia casa. Recuerden en el primer capítulo, ¿no? También se nombró a Nabucodonosor. Dice en el capítulo 1, se hace referencia a Nabucodonosor como aquel que sitió Jerusalén. En el capítulo 2, en cambio, se habla de él como el gobernante de todas las naciones de la tierra, ¿no? Y en este tipo de contexto, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con Nabucodonosor? Como dije antes, lo va a buscar. Quiere traerlo de vuelta, quiere que él conozca de su amor. Y él quiere traerlo a una necesidad de él.
Este hombre tenía el reino más poderoso del mundo, tenía toda la sabiduría. Bueno, ya no toda, porque como pueden ver, como pudieron escuchar el día de ayer, unos pocos jóvenes hebreos pudieron demostrar al rey que no tenía sabiduría en un aspecto, en la alimentación, que su alimentación en realidad no era la mejor, sino que existía una mejor a través de estos jóvenes hebreos como Daniel y sus amigos. Pero aún así, él pensaba que lo tenía todo. Y a través de este testimonio pequeño que tuvo Daniel y sus amigos, se dio cuenta que había algo más. Ellos tenían algo especial, pero aún no sabía qué era, o mejor dicho, quién era ese alguien especial. Dice, la historia de Babilonia es la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás, que comenzó en el cielo, continuó en la tierra y que terminará solo cuando la piedra cortada sin manos de la montaña llene toda la tierra. Y este mensaje, esta historia de Daniel nos tiene que dar esperanza, porque saben, aunque las cosas en el mundo parezcan tan terribles, que los gobernantes, que los reinos, las naciones están haciendo en pedazos, tenemos que como cristianos, como nueva generación, estar seguros, porque sabemos que el último reino es el de Cristo, y este va a perdurar para siempre. Dice, la acusación de Satanás contra Dios es que el Padre es injusto. Pero dame una oportunidad justa, argumentó Lucifer, y podré establecer un reino en la tierra que superará en gloria al reino de los cielos. Se le concedió el privilegio de hacer un juicio. Se eligieron las llanuras de Shinar. El pueblo a quien Dios dijo que llenará toda la tierra se reunió en una ciudad. Y ahora les pregunto, porque como dice ahí, esta historia de Daniel, lo que pasa a Babilonia y el pueblo de Dios, es una representación de lo que ocurría en el gran conflicto. ¿De qué lado, querido joven, querido padre o querido hermano, quieres estar en el gran conflicto? Obviamente en el lado de Dios, pero ¿por qué razón? No porque quiero ganarme el cielo, sino porque realmente aprecio a mi Salvador, porque realmente amo a aquel que dio la vida por mí. Digamos, dice, Babilonia creció y sus poderosos muros de 150 pies de altura y 87 pies de espesor, con las macizas puertas de bronce, fueron diseñadas ¿para qué? Para imitar la fuerza de la ciudad de Dios. Su diseño fue falsificar los planes de Dios. Como pueden saber, y hablamos eso en el primer día, nosotros como humanidad, con nuestra naturaleza obviamente egoísta, en esta no hay poder, no reside el poder, nosotros perdimos toda esa cualidad. El único que tiene poder es Dios. Pero lamentablemente, para no quedar mal, lo que siempre tendemos es aparentar, ¿no? Aparentar lo que no tenemos, y así es como pasaba con Babilonia. Ese poder, esa autoridad que la tiene Dios, ¿no? La quiso aparentar a través de hacer su reino más grande, más fuerte, con muros más gruesos, ¿no? Pero aún así es una falsificación de lo que en realidad es la ciudad de Dios, de lo que en realidad es verdadero. Sigamos leyendo, ¿no? Dice, la ciudad terrenal fue moldeada según el modelo celestial. ¡Wow! Y lo que hay que entender es que, hermanos, Lucifer, o Satanás, mejor dicho, no solamente quería ser igual a Dios, ¿no? Él quería ser Dios, de tal manera a llegar al punto de matarlo, o sea, de usurpar ese puesto de él. Y como pueden entender, esta naturaleza egoísta que tuvo esta persona, que tuvo este ángel, que tiene Satanás, ¿acaso no es un poco parecida con la que también nosotros tenemos? A veces nosotros también queremos usurpar ese lugar que en realidad le pertenece a Dios, sea en nuestra vida, en cualquier tipo de ámbito no personal. Lo que hay que entender, hermanos, como dijimos en el primer día, es que nosotros tenemos que llegar a una necesidad de Cristo. Si nosotros no tenemos una necesidad, así como Nabucodonosor está en tal punto de orgullo, de tanta suficiencia propia, que ¿para qué necesito un Salvador? Es cuando el Señor permite que
caigamos a lo más bajo, es que recién podemos alzar los ojos al cielo y darnos cuenta de que en realidad lo necesito, ¿no? Imagínense, nosotros, nuestra naturaleza que tenemos, a veces pensamos que no somos tan malos, ¿no? No somos igual de malos que los drogadictos, que los alcohólicos, que todo este tipo de personas que a veces nosotros como sesgo prejuiciamos. Pero en el Evangelio, ¿no? Lo que hace primeramente es igualarnos a todos, porque nos damos cuenta que somos iguales. Y es más, nuestra naturaleza no solamente la comparto con esta persona tan mala, y soy capaz de hacer lo mismo que Hitler, que la peor persona del mundo, sino que incluso comparto esa misma naturaleza con Satanás. Soy capaz de incluso crucificar a Cristo. Y en mi vida hasta lo puedo estar haciendo. Pero es cuando entiendo de que lo estoy haciendo y eso es lo que Cristo ha hecho, el Evangelio lo entiendo, es que decidiré naturalmente en mi corazón ya no hacerlo más. No, digamos, dice, el Éufrates fluyó a través de él como lo hizo el río de Dios a través del paraíso. El gobierno era una monarquía absoluta. Un hombre ocupó el trono y a medida que crecía, toda rodilla de la tierra se inclinó ante el rey. La tiranía reemplazó al amor. Esto siempre es cierto cuando el hombre es exaltado por encima de Dios. Había una estrecha unión entre la iglesia y el Estado, ya que no se toleraba ningún poder superior al del monarca. Imagínense, no sé si saben qué es lo que es tiranía. Es literalmente decir, ¿no es cierto? Que alguien te diga a ti, yo hago las decisiones por ti, tú no tienes ninguna opción. Yo voy a tomar las decisiones por ti. Y saben, este tipo de cosas es un forcejeo literal. Es literalmente estar en contra de lo que es libertad de conciencia. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir lo que yo creo. Y lamentablemente a veces como nueva generación, como a veces discípulos, entre comillas, intentamos al momento de hablar de Cristo, intentamos incluso forzar a utilizar el mismo método, ¿no? A veces llegamos a tal punto de que hasta queremos lavarle el cerebro a las otras personas para que acepten lo que yo creo. Pero ese no es el método de Cristo, ¿no? Cristo no solamente era un testimonio vivo que hacía un espectáculo para las vidas de las demás personas y de esa manera ellos podían entender que había algo más, había algo mejor que él tenía. Y esa es la única manera en la cual el Evangelio será predicado, es mediante el testimonio. A veces pensamos que tengo que dar, como dijo anteriormente el pastor, tengo que dar un estudio bíblico para que de esa manera acepte. Y no es así, chicos. Es su testimonio, es su vida. Es cuando dejo que Cristo viva en mí y que Él sea la luz de mi vida, es que las otras personas van a ver. Van a ver que ya no eres igual que antes. Porque ya no eres tú, sino Él. Y van a ver que en realidad existe un Salvador y van a tener una necesidad de Él. Sigamos. Y aquí ahora ya podemos iniciar con el primer versículo del capítulo 2. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó en espíritu. Y se le fue el sueño e hizo llamar el rey a los magos. Ahora imagínense, ese rey, supuestamente el mejor, el número uno en todo, el que es el más sabio, el que tiene más todo, ¿no? Ahora llegó a tal punto de ser turbado. ¿Por qué? ¿Por qué está tan ansioso, tan enojado, tan molesto? ¿Qué se olvidó? Y saben, como un poquito del resumen, Dios le había revelado a él una profecía, un sueño especial, un plan que iba a pasar en el futuro. Y lamentablemente, porque en Nabucodonosor su corazón no era apropio a ese lenguaje. Él dice, el espíritu de profecía, que él literalmente, Babilonia era el lugar principal, central de la educación, que ellos daban educación a todo, a todo el mundo. Y esta persona, especialmente Babilonia, tenían los maestros que podían saber, eran lingüistas, que sabían todo tipo de idiomas. Y aunque Nabucodonosor sabía todo tipo de idiomas, él aún no había conocido la lengua del cielo.
Y eso es lo más necesario. A veces pensamos que las cosas del mundo compensarán lo divino y no es así. Y es cuando nosotros hacemos tesoros en el cielo, que lo demás en realidad cobra sentido. Y saben que al darnos cuenta, Nabucodonosor, si ven en el hilo de la historia, él pide a los magos, a sus magos, a las personas que más confía, en los adivinos, en todos estos sabios, y les pregunta y les dice cuál fue este sueño, porque se olvidó. No solamente quería que les den una interpretación del sueño, sino que le digan el sueño, porque hasta ese punto había olvidado. Y ellos no pudieron hacerlo, y es más, él se enojó contra ellos. Se enojó contra ellos, estaba tan furioso que ordenó que matasen a todos los sabios de la tierra. ¿Y saben quién también incluía en ese grupo? Daniel y sus amigos, ¿no es cierto? Ellos habían sido considerados sabios a causa de lo que había pasado anteriormente con la alimentación. Ellos ahora en este punto su vida estaba en riesgo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué iba a hacer Daniel? No, o sea, nosotros diríamos, bueno, que se mueran esos adivinos, esos magos, y Daniel se salve, ¿no? Pero es algo muy hermoso que nos enseña esta historia, que vamos a aprender el día de hoy, que significa qué es el arrepentimiento corporal. Si saben, si seguimos con la parte de la historia de Daniel, él se da cuenta, ¿no? Arioc le dice a Daniel que esto está pasando, y él ora a Dios y le pide a Nabucodonosor que salve la vida no solamente de ellos, sino de todos los adivinos y magos que había en ese reino. Y saben, hay que entender un poco la perspectiva porque no solamente están pasando estas cosas aquí, sino que al abrir el panorama, estas personas son personas reales, ¿no? Daniel, los adivinos, los magos, es muy probable que él haya pasado por las escuelas de estas personas, fue estudiante de estas personas. Y estos magos, estos adivinos en sí son considerados para nuestros ojos enemigos, son paganos, ¿no? Son paganos, no tienen nada que ver con el plan de Dios. Mejor que se mueran, ¿no? Y que solamente Daniel y sus amigos se salven. Pero Daniel había entendido el Evangelio y lo más importante, si pueden ver ahí, que él intercedió por ellos. ¿Cómo es posible que él pueda interceder por alguien que en sí es considerado su enemigo? ¿No? Y hablando de esto, de los enemigos, ¿qué habla Dios acerca de cómo tratar a un enemigo? Lo podemos ver especialmente en Mateo 5, que el mismo Jesús habla de esto, de los versículos 44 y 43 y 44. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es lo típico, ¿no? Lamentablemente en nuestro corazón siempre hay ese prejuicio, ¿no? De hacer excepciones de la manera de cómo apreciamos a una persona. Yo doy favoritismo a aquel que me cae bien, a aquel que me beneficia a mí, y aquel que tal vez está en contra de lo que yo creo, aquel que está no en desacuerdo con mi manera de vivir, no, no es igual. Pero ¿qué es lo que dice Jesús 44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow, es algo tan contrario, ¿no? Amad a vuestros enemigos. ¿Y ese amor, creen que es posible para nosotros humanos? Les voy a explicar un poco más sobre el amor. En la Biblia, bueno, en sí en general existen demasiadas definiciones de amor, tipos de amor, pero yo solamente les voy a decir los dos más importantes, ¿no? Como pueden ver en la imagen de ahí, existe el amor fileo y el amor ágape. El amor fileo es un amor humano, es un amor que es egoísta, que en realidad tiene preferencia por las personas, que vela por su familia, vela por su amigo, vela por aquel que ama y tal vez no por el otro, aquel que en realidad no se lleva bien, a tal vez aquel que en realidad es su enemigo. Pero el amor ágape, ¿no? Es el amor divino de Dios, un amor que se sacrifica a sí mismo, que no piensa en sí mismo y da la vida por el otro, aun cuando éste sale no beneficiado, ¿no? Aun cuando éste sale mal. Y este es el amor de Dios. Y la cosa
es que nosotros, este amor ágape que en realidad dice en el griego este versículo, cuando dice amad a vuestros enemigos, dice ágape a vuestros enemigos. ¿Es posible que yo lo pueda hacer? Y les voy a contar un poco el contexto, si en realidad lo podemos o no hacer. Como pueden saber, en Génesis nos cuenta la historia de la creación, y Adán y Eva, cuando Dios los creó, ellos fueron hechos a imagen de Dios. Y como saben, Dios es amor, y esa misma imagen de ese amor estuvo reflejada en la vida de la primera pareja. Y lamentablemente, cuando estas personas pecaron, ese amor ágape que era natural en su carácter, en su vida, desapareció. Y es más, fue reemplazado por un amor eros, un amor fileo, un amor egoísta, que solamente pensaba en sí, que ya no se sacrificaba por el otro. Entonces, queridos hermanos, queridos chicos, hay que entender esto. Lamentablemente, como naturaleza, nosotros perdimos ese amor ágape. Ahora lo que tenemos solamente es un amor egoísta. Pero entonces, ¿cómo es que Jesús nos está diciendo aquí, ama a nuestros enemigos, si es que en nosotros ya no hay ese amor? Y un poco de reencuentro, un poco de síntesis a todo esto es que, queridos hermanos, el amor que se sacrifica a sí mismo no proviene de ti. Es imposible, porque eres egoísta. Somos egoístas, y a veces no lo demostramos, así como el arbolito de manzanas, ¿no? No necesariamente porque no tenga manzanas, deja de ser algo de manzanas. Igualmente con nosotros. A veces pensamos que por cambiar nuestro comportamiento ya está todo bien, pero no es así. En nuestra naturaleza no está ese amor que se sacrifica a sí mismo, ya no está el ágape, sino que este completamente proviene del cielo. Y el mayor ejemplo que podemos ver de arrepentimiento corporativo, porque así como Daniel llegó a tal punto de interceder por sus enemigos, así lo veremos en Jesús. Y especialmente en el momento del bautismo. Cuando Jesús fue a bautizarse, no sé si ustedes saben, pero el bautismo, ¿a qué se refiere el bautismo, no? Es literalmente pasar de la antigua vida, ¿no? De pecado a través del agua, ¿no? Es un simbolismo, es pasar de la antigua vida a una nueva vida en Cristo. Pero ahora les pregunto, ¿por qué es que Jesús se bautizó? A veces pensamos que Jesús solamente se bautizó para darnos ejemplo, para que nosotros nos bauticemos, pero eso no en realidad fue la razón. ¿Por qué es que se bautizó Jesús? ¿Por qué tiene que pedir perdón? Porque eso es literalmente lo que significa bautizarse, es arrepentirte y vivir una nueva vida que Dios te da. Porque es que Jesús lo hizo. Y como pudimos aprender en el segundo día, es que nosotros desde antes de la fundación de la tierra, antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos en Cristo. Cristo a toda la humanidad, o sea, Dios mismo puso a toda la humanidad en Cristo. Primera promesa, y en el momento en que Cristo se encarnó, fue hecho hombre, en cada momento de su vida estábamos en él. En cada momento. Cuando era un niño pequeño, toda la humanidad estaba en Cristo. Cuando él era un niño, cuando fue un joven a los 12 años, cuando él entendió, cuando fue al templo y entendió que ese corderito era él y que él era el salvador del mundo y que confirmaba así el destino del universo, ahí estábamos también en él. Y en esta ocasión, en el bautismo, nosotros estamos en él. Y así como nosotros estamos en él, nuestros pecados estaban sobre él, estaban sobre Cristo. Y es porque nosotros estábamos en él y nuestros pecados en él, es que Jesús tenía que bautizar. ¿No? Él se bautizó literalmente pidiendo perdón por lo que nosotros éramos, por lo que nosotros habíamos hecho. Él es sin pecado, él no tiene nada que ver. Y nosotros diríamos, qué raro, ¿por qué es que Jesús está bautizando por algo que él no hizo? Y saben, esa motivación es tan altruista, nos damos cuenta en que en realidad no seríamos nosotros. Pero él, aun cuando nosotros ni siquiera lo conocíamos, respondiéramos, ni siquiera nacíamos, ni conocíamos de él ya había hecho un plan, él ya había provisto nuestra salvación en Cristo. Y cuando él se bautizó, aun cuando él no tenía nada que ver con nuestros pecados, él aceptó
Y es más, él se arrepintió como si hubiera sido él, ¿no? Como si hubiera sido él. Y es más, no es que recién en Getsemaní, es que cuando le vemos ahí todito mal, así triste, de manera así cansada, cargada de todos los pecados, que recién ahí no estaban ahí los pecados de la humanidad, ¿no? Estuvo durante toda su vida. Solo que en Getsemaní tenía que ser hecho físico, porque si no, Cristo hubiera muerto antes. Pero lo más importante es esto, es que Él pidió perdón por algo que no era Él. Porque ¿saben qué? Él siendo Jesús, Él fue hecho humano, Él fue hecho carne y se identificaba con nosotros. Él decía que era nuestro hermano y ahora, aún en el cielo, Él nos identifica como nosotros, como nuestro hermano. Y por esa razón, aun cuando Él no tenía nada que ver, Él pidió perdón, ¿no? Él pidió perdón y por nosotros en Él, fuimos bautizados en Cristo. Y lo podemos ver especialmente en Daniel, porque como decíamos antes, Daniel, él no tenía nada que ver con las barbaridades, con las cosas que tenían estos magos, estos adivinos, estos sabios, pero él entendió que aunque esas personas eran sus enemigas, entre comillas, eran igualmente sus hermanos, que de tal manera entendió el Evangelio que no solamente los veía a ellos como iguales en naturaleza, porque él era capaz de hacer lo mismo, él era capaz de hacer lo mismo, tenían la misma naturaleza, e- ellos y Daniel, pero asimismo entendió que en Cristo estos adivinos, estos magos eran también coherederos de la salvación, eran salvos legalmente en Cristo, y por esta razón al amar a Dios, siempre va a surgir amor en tu corazón para amar a tu prójimo, a tu hermano. Y como recordemos antes, ese amor ágape que hasta pide perdón por algo que no hiciste y intercede por tu hermano, es algo que no viene naturalmente por ti. No viene naturalmente por ti, sino que en realidad es un regalo que Dios te da. Y nosotros no es que tenemos que obrar para tenerlo, sino que en realidad es cuando nos ponemos de rodillas y suplicamos al Señor que a través de su Espíritu Santo obre esa obra en nosotros. Reclamamos sus promesas, vivimos ese pacto nuevo, que es que el primer fruto del Espíritu es amor, es ese ágape, porque su amor, el amor del Evangelio, lo que Él hizo por mí, ese amor produce amor en tu vida. Y ahora, como dijimos antes, ya no vives tú, ya no eres tú, ya no es María, ya no es José viviendo tu vida, porque cuando la vives tú, cuando tú tienes el control de tu vida, las cosas salen mal, porque no hay nada bueno en ti. Pero es cuando yo decrezco y Cristo es levantado en mi vida, que las cosas cambian y puedo amar a Dios completamente y puedo amar a mi hermano y puedo interceder por él, Ese arrepentimiento corporativo es tan necesario y nos podemos dar cuenta que es un regalo, no es nuestro, no es mérito nuestro, sino que es verdaderamente un don de Dios. Pero más, no solamente a través de esta intercesión Dios le está probando a Daniel, sino que a través de su testimonio como nueva generación está tratando de buscar al rey, a estos mismos adivinos, magos. Porque, y si pueden darse cuenta, imagínense estar en el puesto de los adivinos, de los sabios. Ellos están por morir y Daniel, aun cuando es supuestamente su enemigo, está intercediendo por él, por ellos. Ellos en su corazón han de haber dicho, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Daniel por mí? Y es más, de esa manera es que Dios pudo y estuvo tocando los corazones de los adivinos y de los magos, porque vieron que Daniel no era igual que ellos, sino que existía altruismo, existía un amor verdadero en su vida. Y es más, muchos de ellos, dice espíritu de profecía, no solamente de los magos, sino en sí de los babilonios, a través de la vida de estos jóvenes que fueron fieles a Dios, al reflejar ese amor, ese evangelio en su corazón, muchos aceptaron a Cristo, muchos se convirtieron a Él y aceptaron a Jesús como su Salvador. Qué hermoso, ¿no? Es a través del testimonio en donde realmente puedo demostrar, puedo predicar el Evangelio, ¿no? Y sigamos, dice, como siervo de Dios,
Daniel no se atribuyó ningún mérito por su comprensión. Se lo da todo ¿a quién? Se lo dio todo a Dios. Su motivo, que el rey también aprendiera a creer en el Dios de verdad. Y es más, si pueden entender en todo el hilo de la historia, Dios o sea, Dios tuvo esa misión, él designó este momento, o sea, hizo posible que Daniel cayera en este supuesto problema, para que no solamente vindicara su carácter a sus enemigos, a los magos, a los adivinos, a los sabios, sino que específicamente pudiera alcanzar al rey. Dice, se asegura desde el mismo comienzo de su conferencia, ante lo que probablemente era una sala abarrotada, de que los pensamientos de todos los que estaban escuchando podrían estar dirigidos no a él mismo, sino al Dios del cielo. Por fin Dios tiene un joven en quien él puede confiar. Les pregunto, a ti joven o a ti hermano, Dios está confiado que en ti él puede confiar. O sea, tiene ese joven en el cual él puede poner sus objetivos, sus propósitos. ¿Acaso Dios te ve de esa manera o tal vez no estamos siendo esos recipientes, esos portadores de luz que el Señor espera? Porque saben, Dios, una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que Dios, aunque sea todopoderoso, omnipresente, omnipotente, una de las cosas más importantes de su gobierno es que Él no fuerza. Él no fuerza a nadie a amarlo de vuelta. Él los ama incondicionalmente. Ese amor ágape se ama totalmente a todos, sean buenos, sean malos, sean creyentes o no. Pero Él nunca va a forzar que lo amen de vuelta, que lo conozcan. Y es solamente a través de testimonios vivos de personas que puedan no entregar su vida para que Jesús, para que Él pueda obrar a través de ellos, es que Él pueda alcanzar a estas personas. Y a veces, lamentablemente, así como el rey Ezequías en el primer día que aprendimos, nosotros desaprovechamos esas oportunidades tan importantes, a veces somos tan egoístas con Dios. Él ha tratado a veces de alcanzar a personas específicas y por nuestra desobediencia, nuestra rebelión, tal vez nuestro enfriamiento de corazón, porque no escuchamos su voz, no atendemos a sus llamados, Él ha perdido oportunidades de poder alcanzar a sus otros hijos. Porque como entendimos en el Evangelio, en Cristo legalmente fuimos adoptados todos. Lamentablemente no muchos lo saben, muchos otros lo resisten. Pero es a través de nuestra vida que podemos hacer conocer a ese Padre que todos necesitamos, ese Padre que suple toda necesidad. Y lo hace, te da amor verdadero, felicidad verdadera, paz verdadera. Y es lo que todos en nuestro corazón buscamos. Y Él quiere hacerse conocer. Y lo hizo a través de Daniel. Miren, dice, el rey se enorgullece patrióticamente al darse cuenta de que su reino, no, o sea, Daniel estaba contando toda la interpretación del sueño. Dice que la gloria de su reino, la gloria de los reinos, está representado por la cabeza de oro, o sea, él. Pero Daniel rápidamente le recuerda a Nabucodonosor que toda su riqueza, autoridad y honor en el que se regocija no es suyo, debido a su gran valor y habilidad en las armas, sino que en realidad le fue dado por el gran rey, el Dios del cielo, en confianza para el bien de la humanidad. Y si pueden darse cuenta, Nabucodonosor, siendo malo, orgulloso, el número uno, el sábelo todo, él no conocía a Dios. Él no conocía a Dios, nosotros podemos estar juzgándolo, a veces juzgamos a otras personas por su comportamiento tan malo. Muchas veces estas personas actúan de esa manera porque no conocen diferente. No conocen a Cristo, no pueden dejarle a Él transformarlo porque no saben que existe un Salvador. Y es cuando entendemos esto, es que verdaderamente decidimos ser testimonios de la gente. Porque aún en su mala actitud, en su mal vivir, el Evangelio cambia vidas. Y cuando ellos puedan contemplar la luz de Cristo, si ellos permiten en su corazón, ellos aceptarán su amor, aceptarán, ¿no es cierto?, entregar su vida a Él. Así es como el Evangelio es. Cristo mismo lo dijo, es cuando yo fuera levantado que atraeré a todo el mundo.
Lamentablemente, como discípulos, a veces decimos, ¿no? Levantamos otro tipo de cosas. No necesariamente tienen que ser malas, pero no levantamos a Cristo, levantamos tal vez doctrinas, tipos de, ¿no es cierto?, de creencias que tenemos, y pensamos que estas cosas atraerán al mundo y lamentablemente no lo hace. Hay veces que incluso iglesias enteras se van, jóvenes salen de la iglesia porque no encuentran lo que buscan en su corazón, no encuentran esa felicidad, esa paz, esa aceptación, ese amor. Pero es en realidad cuando el Evangelio, cuando Cristo y el crucificado, nuestro Señor, nuestro Salvador, es levantado, es que cuando éste es levantado, ahí sí, todo mundo, si éste acepta el llamado del Espíritu Santo, será traído. No, Él nunca va a forzar, pero es cuando vemos ese amor que se sacrifica a sí mismo, es que la cruz atraerá a todo mundo. Y así es lo que pasó con Nabucodonosor. Dice, por primera vez en su vida, el rey comienza a darse cuenta de que hay un ¿qué? Un salvador del mundo, como su agente para el bien del mundo. Es la primera vez que conoce de Cristo, ¿no? Qué interesante habrá sido ese momento. Grandes pensamientos comienzan a iluminar su mente. Y como pueden ver, gracias a Daniela, a su testimonio, él obviamente, como vimos en el anterior texto, él no se dio la gloria a sí mismo. Es más, la habilidad de poder interpretar los sueños se la fue dada como bendición a Daniel por haber sido fiel en qué? En la anterior prueba, en la dieta, en la alimentación. Y es más, decía ahí en Espíritu Profecía que si él no hubiera sido fiel en la dieta, en la comida, él nunca hubiera sido fiel en las demás. Y es más, nunca se le hubiera dado el don de interpretación de las visiones, de profecía. Es tan importante, a veces el Señor tiene tantos propósitos para nuestra vida y no lo dejamos, no dejamos que Él obre en nosotros, no nos rendimos completamente y no dejamos que Él tome las riendas de nuestra vida y nos bendiga completamente. ¿Dejarás hoy que tu vida cambie? Miren, en el caso de Nabucodonosor, a través de Daniel, de este joven que era esclavo, que es eunuco, que estaba en el peor, en lo más bajo, a través de su vida, Nabucodonosor pudo conocer recién a Cristo. Y recuerden, anteriormente, en el día anterior, ¿no? Y es más, él reconoce a Dios, como dice en Daniel 2, 47, 48, dice, ciertamente, el rey dijo, ciertamente el Dios, vuestro Dios, es Dios de dioses. Él reconoce a Cristo como soberano y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y Dios bendijo a Daniel, lo puso encima de todos los sabios y los magos del reino, y bendijo y la vida de estos enemigos pudo ser salvada. Pero es cuando nuestra vida empieza a ser un verdadero testimonio, ¿no? Como nueva generación de discípulos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a predicar al mundo si ese Jesús no está aquí adentro? ¿Qué les vamos a dar? Les daremos tal vez información del sábado, de la alimentación. Jesús ya viene. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué tal vez en todos estos años de adventismo, a veces parecemos dinosaurios, ahí 10.000, 3.000 años ahí siendo adventistas y nuestra vida sigue siendo igual? ¿Por qué? ¿Por qué a Daniel sí pudo ser reflejado? Miren, el rey a través de él pudo reconocer que era el poder de Dios en él, ¿no? Es cuando dejamos nuestro orgullo. ¿Recuerdan lo que es justificación por la fe? Es cuando dejamos en el polvo de la tierra nuestro orgullo y dejamos que Cristo haga lo que en nosotros es imposible, que la vida empiece a tener sentido, que Él empiece a obrar. El Espíritu Santo pone el creer como el hacer en tu corazón. Empiezas a amar a Cristo, empiezas a amar a tu prójimo. Porque recuerden, ese arrepentimiento, ese amor ágape, es ajeno a nosotros. Entonces tenemos que pedirle a Él, reclamar su promesa. Señor, yo no puedo, perdóname porque lamentablemente he dejado que mi orgullo, que mi suficiencia propia sea por sobre todo. Señor, perdóname, ayúdame a estar dispuesto a darte mi corazón, porque en mi voluntad no está el darte, pero hazme ser dispuesto a estar dispuesto a darte mi corazón, mi todo. Y es cuando entiendes el Evangelio que te das cuenta que le debes todo a Cristo.
le debes todo a Él. Y puedes ser no solamente un portador de luz y una transformación viva, ¿no? Sino que las personas van a ver, te van a ver y van a ver no a ti en sí, sino a Cristo en ti. Y qué hermoso. Podemos ver que Nabucodonosor conoció a Cristo, pero ¿creen, les pregunto, ¿creen que Nabucodonosor fue convertido? Recuerden, el primer día, ¿él qué fue? Él fue impresionado, ¿no es cierto? Los jóvenes hebreos pudieron demostrarle a él que el número uno, en realidad no era el número uno en todo, especialmente en alimentación. Él no era el número uno en la dieta, y ellos lo demostraron. Entonces fue impresionado. El día de hoy, ¿qué creen que fue? ¿Fue impresionado? ¿Creen que ya es convertido? ¿Nabucodonosor ya se convirtió? No, aún no. El Señor aún lo sigue buscando, aún tiene que hacerlo entender que lo necesita, lo quiere llevar a una verdadera necesidad de Él, por lo que aún no está convertido, pero el Señor lo sigue buscando, lo seguirá buscando. Recuerden, la salvación es gratis, la salvación es fácil, a veces pensamos que es al revés. Y en realidad la perdición es lo más difícil, porque aun cuando no quieras, aun cuando decidas no creer en Cristo, el Señor es un Salvador que nos busca y nos buscará de diferentes maneras, permitirá situaciones, hasta permitirá cosas que pasen en tu vida para que finalmente seas humillado y alces los ojos al cielo. Por eso es más difícil perderse, porque la salvación ya es tuya y es por la fe que la creó y reclamo su promesa. Pero aún Nabucodonosor tiene aún mucho que aprender. Dios lo está buscando, lo está haciendo crecer en gracia para con él. Y hasta ahora solo ha sido convencido. Pero a través de este estudio, a través del capítulo 1 al capítulo 4, podemos ver que Dios está buscando a todos, está buscando a los hebreos que fueron cautivos, los quiere recuperar. Porque como saben, Daniel y sus amigos no fueron los únicos que fueron llevados a Babilonia. Fueron demasiados jóvenes. Lamentablemente no fueron fieles. Lamentablemente el día de hoy, Dios llama a todos para ser una nueva generación de discípulos. Y no muchos lo van a hacer. Pero el Señor los está buscando a cada uno. Y a través de tu vida como discípulo real que entiende lo que Cristo ha hecho por ti, es que pueden ser alcanzados. Pueden escuchar el mensaje. No solamente a los hebreos Cristo está buscando en esta historia, sino a los adivinos, a los magos. Y a través de este día podemos entender de que a través de ese amor ágape de Daniel, ese amor que intercede por ellos, que hasta puso en riesgo su vida, ir en la corte del rey, hacer todo esto, interpretar el sueño, poner en riesgo su vida por aquellos que en realidad son sus enemigos. Eso permitió que también en su corazón exista ese agradecimiento para con Daniel y ese deseo de conocer a ese Dios de Daniel. Es igual con nosotros. Puede ser que haya personas que nos caigan mal, que tal vez sean malas con nosotros o que nos hayan hecho mucho daño. Pero es cuando pedimos ese amor ágape en nuestras vidas, ese arrepentimiento corporativo en nuestro corazón, es que no solamente nuestra vida cambiará personalmente, sino que la gente verá que tú eres diferente, que no eres igual a ellos y que necesitan ese cambio igual que tú, que necesitan ese Cristo que te redimió. Y encontrarán igualmente a un Padre que los ha amado y que quiere transformar sus vidas. Entonces, de esa manera también es testimonio. Pero no solamente él, especialmente en el libro de Daniel, está buscando a Nabucodonosor. El rey más orgulloso, el número uno, el monarca, mejor dicho, el monarca número uno de la tierra. Pero a través de un joven que se humilló totalmente a Cristo y dejó que él obrara, es que Nabucodonosor pudo conocer a Cristo. Igualmente ustedes no tengan miedo. A veces pensamos de que nosotros tenemos que prepararnos a hacer demasiadas cosas, tener así para hablar de Cristo. No, pero es cuando vives en tu corazón el Evangelio, cuando vives realmente lo que Él ha hecho por ti. Amor producirá amor y la gente verá ese amor en tu vida. Y espero que como oración podamos ser portadores de luz. Nosotros no somos luz. Pero es cuando dejamos que Cristo, la luz, viva en nosotros, es que los demás podrán ver a ese Cristo, a ese Salvador crucificado y presto a venir por ellos. Espero que tengan una linda noche y bendecida igualmente.
Qué lindo mensaje, realmente muy motivador. Así que recuerden que todos estos mensajes nos están preparando para que podamos servir en Misión 70. Muchas gracias, Matías. Vamos a continuar ahora con el canto lema para finalizar. Los pequeños de mi corazón. Muy bien. Ahora, para finalizar, quiero invitar al pastor Josué Vera Guzmán, quien va a tener la oración final. Gracias amigos, que Dios los bendiga grandemente. Qué lindo mensaje que nuestro Dios nos ha entregado hoy mediante nuestro amigo y hermano Matías. Recuerde que usted también es un misionero, recuerde que usted se está preparando para la misión 70, ¿no? Hoy usted, querido joven, querido adolescente, querido hermano, no es un participante de esta reunión. Usted también se está capacitando para ser un evangelista. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hablado mediante tu Hijo Matías. Señor, gracias porque en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que fueron fieles hacia ti y que tú le diste la victoria, Señor. Hoy también rogamos la victoria para que podamos nosotros, Señor, predicar sin temor, predicar a nuestra generación, a nuestros amigos, a nuestros vecinos,
de tal manera apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados, la limpieza de nuestra vida y que después de las actividades restantes que nos quedan esta noche o tal vez ya descansar, tú nos cuides, nos dé un sueño reparador y que mañana sea un día especial también donde nos podamos reencontrar en esta semana de énfasis espiritual. Así que bendice a cada adolescente, a cada joven, a cada hermano aquí presente y rogamos que tu santa presencia siempre esté a nuestro lado. Estos favores queremos pedírtelos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias, querido pastor. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Que Dios pueda bendecir.